La teoría general de los sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Así que los sistemas es una metodología que trata de la aproximación a la modernización de la dinámica de sistemas complejos, tales como las galaxias, poblaciones biológicas o los sistemas económicos, en los que las partes demuestran propiedades interactivas entre los objetos, dando como resultado una comunicación gracias a la transición energética que se deriva de las relaciones mutuas. Esto surgió gracias a Forrester en los años 50. Así que aprender la dinámica de sistemas requiere tiempo y esfuerzo, pues cuántas veces nuestros intentos por superar un problema terminan empeorando la situación o nos dejan con un nuevo problema. Aquí vamos a discutir 4 fenómenos relevantes. Uno de los fenómenos es la resistencia frente a nuevas políticas de decisión. Es el conjunto de reglas de decisión o de acción que se emplean para hacer frente a las situaciones. Por ejemplo, en la industria de automóviles se han introducido muchas innovaciones que aumenten la seguridad de los pasajeros, aumentando por ejemplo la estabilidad del vehículo en la vía. Sin embargo, no retroceden los accidentes porque los conductores ahora van más rápido. Laterales. Los efectos de nuestras acciones nos sorprenden porque no los teníamos contemplados, puestos que surgen al lado de lo que tuvimos previstos. Los llamamos laterales. Por ejemplo, el progreso industrial genera contaminación. Funcionamiento contraintuitivo. Todo sistema es un asunto dinámico. Algo que hace cosas tiene comportamiento. Por ejemplo, para reducir los problemas de pobreza en las ciudades de Estados Unidos, en los años 60, se construyen viviendas de bajo costo, pensando que así la gente tendría vivienda y no se iría, abandonando la ciudad a gente más pobre aún. ¿Suena bien? Sin embargo, los problemas aumentaron. Los barrios que se lanzaron en la construcción de estas viviendas rápidamente trajeron poblaciones más pobres. Los que pudieron se salvaron moviéndose a otra parte, y en efecto los problemas de pobreza y de criminalidad empeoraron. Ceguera, miopía del actor situado. Cuando algo no es como necesitamos o deseamos que sea, entonces actuamos de modo para reducir la diferencia. Lo llamamos corregir otras veces, es más bien aprovechar una oportunidad. Intuitivamente asociamos casualmente lo que aparece junto con el tiempo, son fácilmente asociados, como una campaña de publicidad y un cambio en las ventas. Ahora, sabiendo todo esto, nosotros necesitamos entonces tener algo de imaginación, un modelo mental de lo que hace un responsable, pues nosotros queremos ayudar a personas con alguna responsabilidad frente a situaciones complejas. Esto nos aleja de la idea de modelar el sistema, porque una persona con una determinada responsabilidad no se enfrenta al sistema, más bien tiene que lidiar con situaciones en las cuales el sistema se manifiesta de diversas maneras. Para modelar necesitamos el software, que en este caso será Stella. Para empezar, pondré un sencillo ejercicio. Por ejemplo, un responsable de bodega, al detectar que tiene muy poco de un determinado artículo, hace un pedido a su proveedor. El proceso empezó por la acción, de ahí llevó a lo que fue la información, y al fin se tomó una decisión. Además, las reglas de acción que permiten derivar una determinada acción correctiva desde un determinado perfil de diferencia entre lo deseado y lo actual no son preferidas. Por esto, nos hace referencia a que los modelos no son lineales, sino cíclicos. Así nosotros pasamos a tener un modelo mental a un modelo de dinámica de sistemas. Sabiendo esto, abriré Stella. En la barra de herramientas tenemos la variable de estado, variable de flujo convertidor, y el conector. Ahora daré una pequeña introducción de las variables. Esto fue elaborado por Eliseo Martínez Hernández. Para empezar, conceptualmente una variable de estado es un stock que es alimentado por una variable de flujo o varias variables de flujo.
y que eventualmente pueden ser vaciadas por una o varias variables de flujo. Y así las variables de flujo se definen como aquellas que alimentan o vacían el stock. Para fijar ideas, supongamos que tenemos un sistema sencillo. Por ejemplo, una pequeña tienda de alquiler de automóviles en la cual cada fin de semana se reponen los automóviles, con una determinada política que veremos más adelante para enfrentar la semana que viene caracterizada por una determinada demanda que también veremos cómo se comporta más adelante. En definitiva, tenemos la variable de estado que llamaremos stock y dos variables de flujo, un flujo de entrada que llamaremos reposición y un flujo de salida que llamaremos demanda. Notemos antes que nada de la unidad de la variable stock es automóviles y las unidades de flujo reposición y demanda es automóviles por semana. De otra forma, automóviles entre semana. Vamos a dibujar la relación entre las tres variables en estela. Vamos a dibujar el flujo de entrada hacia el stock de manera análoga. Dirigimos nuestro mouse hacia el icono de la variable de flujo, pinchamos haciendo un clic con el botón izquierdo, arrastramos la figura de manera conveniente a la altura al lado izquierdo del stock. Una vez elegido el sitio de donde vamos a empezar a dibujar la variable de flujo, presionamos el botón izquierdo, a la vez que arrastramos la figura dirigiéndola hacia el stock. Y toda vez que la variable de flujo llegue de manera adecuada al stock, este avisará con un leve cambio de color gris. En ese momento dejamos de presionar el botón izquierdo y lo soltamos. La situación final deberá lucir como la indica la figura. Toda vez que cambiemos el nombre por defecto de esta variable de flujo por el nombre definido, reposición. La construcción de la variable de flujo que sale desde el stock se realizará de manera similar. Esto se hace un clic sobre el icono de variable de flujo. Nos ubicamos al anterior de la variable de estado de stock, presionamos el botón izquierdo y arrastramos el mouse hacia el lado derecho del stock. Cuando creamos conveniente detenernos, soltamos el botón derecho y debería aparecernos algo similar como esto, toda vez que cambiemos el nombre que viene por defecto por la demanda. Este sencillo dibujo nos muestra que la variación del stock a través del tiempo será causada por los flujos de entrada y salida. Ahora bien, supongamos que esta demanda obedece una política de almacenaje conocida como política, que consiste en lo siguiente. Al final de cada semana, si lo que hay en stock es inferior o igual que S unidades, entonces inmediatamente se repone hasta nivel S. En caso contrario, si lo que hay es superior al nivel S, entonces nada se repone, de manera que se introducen dos nuevas variables en nuestro modelo, a saber el nivel S que llamamos inf y el nivel S que llamaremos sub. Esas variables no son ni de flujo ni de estado, por eso entonces utilizamos el icono de convertidores. Con el mouse sobre el icono hacemos un clic para coger la figura y la posicionamos a un lugar adecuado nombrando esta figura con el nombre de inf. Repetimos el mismo procedimiento para definir el convertidor sub. El resultado final deberá lucir como esto. Bien, vamos a indicar que el flujo de entrada-reposición depende de los valores de inf, sub y finalmente del valor de la variable de estado stock. La manera de indicar esto mediante los conectores y se procede de la siguiente manera. Nos posicionamos con el mouse en el icono para capturar la imagen y luego la ubicamos. Por ejemplo, dentro de la variable inf, oprimiendo el botón izquierdo sin soltar y arrastrando el conector hacia la variable de flujo reposición. Dejamos de oprimir el botón derecho toda vez que alcancemos esta variable de flujo, que lo indicará al cambiar a color gris. Mediante sendas operaciones análogas conectamos desde las variables sub y stock hacia reposición. El resultado debe lucir como esto. Continuemos. Vamos a suponer que la demanda semanal es aleatoria, con distribución conocida, y que además de estas demandas semanales son independientes entre sí. Supongamos que la demanda para cada semana se distribuye como una distribución de Poisson. Finalmente agreguemos que se entrega lo que hay en stock y no se acepta demanda diferida. Esto es a modo de ejemplo. Si hay en stock 2 unidades y la demanda en esa semana es 5, entonces se entregan simplemente las 2 y no hay compromiso de entregar el resto de 3 unidades para la semana posterior. Con esos datos vamos a diferir un convertidor llamado pedido y otro convertidor llamado lambda. El convertidor pedido, de alguna manera que ya determinamos para adelante, va a simular los valores que se obtiene de una distribución de Poisson. Y puesto que toda distribución dependerá de un parámetro, llamaremos lambda a este parámetro. Finalmente debemos hacer notar que los valores generados por el convertidor pedido dependerá de lambda y todo valor que genere el pedido se interpretará con la demanda ocurrida en esta semana. Entonces, utilizando la técnica ya establecida, vamos a dibujar estas dos nuevas variables y establecemos los conectores para indicar la dependencia entre ellas.
De esta manera, mi diagrama está indicando todos los elementos que integrarán nuestro modelo que representará el sistema de almacenaje o stock que opera con la política y que tiene una demanda aleatoria distribuida independientemente según una Poisson, y donde ella indica las relaciones de independencia entre esos elementos. Una vez que hemos dibujado nuestro sistema modelo de almacenaje, vamos a entregar las relaciones analíticas establecidas entre las variables que están unidas por el conector. Observamos atentamente el sector izquierdo de nuestro dibujo anterior y vamos a ir a interfase. Si ubicamos el mouse sobre ese icono y hacemos clic en el botón izquierdo, tendremos la siguiente situación. Los signos de interrogación que aparecen sobre las variables de nuestro modelo están indicando que sobre ellas hay que definir su relación analítica cuando corresponda, o entregar el valor que tienen. Vamos a fijar nuestra atención en la variable de flujo reposición. Recordemos que ella está definida extensivamente como todo vez el valor del stock sea menor o igual que inf. Entonces se repone de artículos hasta el nivel superior, sub. Bien, hagamos doble clic sobre la variable de flujo reposición. Debe aparecernos la siguiente caja de diálogo como se puede observar aquí en el video. Sobre esta caja de diálogo haremos algunas precisiones. Hemos marcado 4 sectores con rotulador de censos colores. Por ejemplo, aquí está la de Uniflow, Bflow, como lo estoy señalando, y como indico también aquí, esto nos va a servir para las presiones respectivas. Esa zona nos indica que la variable de flujo por defecto y conforme está activado el rótulo Uniflow es un flujo unidireccional. Esto tiene la propiedad de influye material sobre la variable de stock y que no tiene opción de inhalar material desde la variable de estado en términos hidráulicos. Esta variable de flujo no puede bombear para extraer agua, solo puede depositar agua. Ya veremos más adelante algunos ejemplos en que una variable de flujo puede ser bidireccional. El caso es que nuestra variable de reposición solamente entrega material hacia el stock. En la zona de Required Inputs es la que ya hemos establecido. Es una forma analítica que tenga nuestra variable de flujo reposición. Ella debe requerir para su definición las variables de stock, inf y sub. Esta zona de reposición está indicando la función analítica con la que quedará definida nuestra variable de flujo y es en el lugar marcado por el video reverso donde dice Place Right Hand Side, donde se debe poner la fórmula. Finalmente, esta zona entrega una lista de funciones que posee su estructura de software Stella, en que eventualmente podemos necesitar para la construcción de la fórmula para la variable de flujo reposición. Se llama built-ins. Ahora vamos a definir la variable de flujo. La expresión, toda vez que el valor de stock sea menor o igual que inf, entonces se repone de artículos hasta el nivel superior sub. Es equivalente matemáticamente a lo que indica esta figura. Lo ponemos. Una vez entregada esta instrucción y convenciéndonos que es la adecuada para definir la política de reposición del stock, hacemos clic en la opción OK. Deberá aparecernos el diagrama indicado, aquí en el video, donde desapareció el signo de interrogación sobre la variable de flujo reposición. Ahora vamos a definir la variable de flujo de salida, la demanda. Haciendo doble clic en esta variable aparece una caja de diálogo similar a la figura que se observa y se indica. En este caso la variable de flujo demanda solo dependerá de la variable pedido, siendo esta una variable aleatoria con distribución conocida y que definiremos en su momento, de modo que simplemente hacemos un clic en pedido para hacer demanda igual a pedido. Aquí lo estoy haciendo. Nuevamente hacemos clic sobre OK para volver a nuestro diagrama donde se pueda comprobar que habrá desaparecido el signo de interrogación sobre demanda. Ahora vamos a definir la variable aleatoria pedido, que recordemos se distribuye según una Poisson de parámetro lambda, haciendo un doble clic sobre pedido de la lista de funciones de la caja built-ins. Seleccionamos aquella que dice Poisson y puesto que ella requiere de parámetro lambda, conforme se observa en la caja Required Inputs, hacemos un clic sobre lambda y nos queda lo indicado en la figura 9. Es esta figurita que estoy haciendo yo. Supongamos ahora que nuestro sistema de almacenaje o stock, el valor inf tiene el valor 1, sub el valor 3 y lambda el valor 1. Además vamos a suponer que esta empresa de alquiler de automóviles empieza con el stock a nivel máximo, es decir con el valor 3. La manera de entregar esos valores es simplemente hacer doble clic en cada una de esas variables y entregar los correspondientes valores. Sin embargo, dada su importancia vamos a efectuar el llenado de la variable stock.
Aquí observamos cómo lo estoy haciendo. Observemos en la línea superior de esta caja de diálogo por defecto está activado el botón receptáculo. Más adelante explicaremos las opciones. Que sea esta variable estado de la clase reservoir significa literalmente que ella es un receptáculo que recibe flujo y que de ella puede emanar flujo, o de otra forma que su cambio de desnivel dinámico o cambio de los valores de estado se debe solamente a los flujos, tanto de entrada o salida, que sobre ella operan, y que ninguna otra variable tendrá incidencia directa en su dinámica. Eso significa que tampoco necesita conector alguno que provenga de otra variable que pueda modificar su comportamiento dinámico. Es más, observe atentamente que no aparece la caja de diálogo Required Inputs y en vez de ella aparece la caja Allowable Inputs, y que de rigor son todas variables que componen el modelo pero que no tienen ninguna relación analítica. Solamente hay que escribir el valor de initial stock, es decir que solo debemos entregar su valor inicial, en nuestro caso es 3. Escribimos este valor donde dice Place Initial Value Here y hacemos clic en OK. Bien, todo lo que hemos hecho, la verdad es que hemos realizado un programa computacional. En efecto, si observan abajito y hagamos un clic en la flecha superior, tendremos el siguiente código. A este nivel ya hemos realizado un programa computacional que nos permitirá hacer una simulación sobre el comportamiento del nivel stock y de una pequeña tienda de alquiler de automóviles. Observemos cuidadosamente esas ecuaciones para convencernos que efectivamente corresponden a un sistema de ecuaciones dinámicas que mostrarán la evolución a través del tiempo del sistema dinámico que estamos modelando. La dinámica de sistemas y el software Stella. Vamos a enseñar cómo realizar simulación en el modelo que hemos realizado. Para eso en el menú Run elegimos la opción Time Specs, como se ve. En esta opción vamos a determinar que el tiempo es discreto. Toda vez que la evolución de ese sistema es en tiempo discreto, el rigor la unidad de tiempo de semana. De modo que al hacer un clic en la caja de diálogo que aparece lo complementamos de la forma que lo indicamos aquí. Como se puede observar, hemos determinado una longitud de 20 semanas de manera arbitraria, con un dt igual a 1, y hemos elegido la unidad de tiempo weeks. Una vez realizado esto, hacemos un clic en OK. Con eso volvemos a nuestro diagrama original. Ahora bien, vamos a ver la evolución de la variable stock mediante una gráfica. Para eso hacemos un clic en el icono, arrastrándola a un sitio conveniente. Para fijarla aparecerá la siguiente caja de diálogo que indicamos aquí. Como podemos ver, sobre el eje vertical aparece la dimensión tiempo que hemos indicado anteriormente al definir la longitud de la simulación. Para poder definir la variable stock que queremos graficar, hacemos doble clic en cualquier parte gris de este plano cartesiano. Deberá aparecer la siguiente caja de diálogo. Como podemos observar, hay dos cajas principales, una que dice Allowable y otra titulada Select. Como nuestro interés es graficar la evolución de la variable stock, seleccionamos esta variable haciendo doble clic al stock en la caja de Allowable. En esto logramos entonces que stock pase a la columna Selected. De modo solo elegimos esta opción y el resto de los botones que están por defecto lo dejamos tal como se ve. Una vez realizado esto, hacemos un clic en OK y nos aparecerá la siguiente figura. Y aquí podemos observar que el eje Y está tabulado con la variable stock. Nuevamente nos vamos al menú Run y elegimos la opción Run. Deberemos aparecer una gráfica como la que indicamos aquí. Esta gráfica nos entrega entonces una evolución dinámica de la variable stock. Observe que ha aparecido una imagen similar a lo que tienen los controladores de cassette. En efecto, este es su papel. En los iconos, al presionar uno de ellos significa realizar una simulación, pausa y detención. Respectivamente, la opción Specs, al hacer clic aparecerán tres opciones, como lo indicamos aquí. La opción Time Specs nos llevará nuevamente a la caja de diálogo indicada para un posterior cambio en los parámetros de tiempo, por ejemplo aumentar la longitud de simulación. La opción Sense Specs la veremos en en otra ocasión. La opción Run Specs sirve para indicar los límites del rango de, en nuestro caso, la variable stock. Finalmente, si queremos ver una simulación, una tabulación de los valores de una o algunas o todas las variables involucradas en nuestro modelo, podemos utilizar el icono, cuyo uso es el análogo de gráfica. Trate usted de llegar al siguiente resultado en la tabla como lo indico aquí. Gracias.